a continuar con la unidad 11 del programa, que es aldehídos y cetonas. Vamos a empezar con la parte de nomenclatura, bueno, y conocer un poquito acerca de estos compuestos. Esta familia de compuestos tiene el grupo carbonilo como grupo funcional y se encuentra en muchos de los compuestos de la naturaleza. Por ejemplo, la vainillina, que es la esencia de vainilla, el citral, que se encuentra en el aceite de limón o lemongrass. Después tenemos, por ejemplo, la testosterona, que son esteroides como la progesterona, la cortisona, todas son hormonas, donde en su estructura estos compuestos presentan este grupo funcional, grupo carbonilo. Por lo tanto, van a tener propiedades de esta familia. El grupo funcional carbonilo, en el caso de los aldehídos, está formado por el carbonilo unido a un grupo alquílico y a un hidrógeno. Este grupo alquílico puede ser también un grupo arílico, entonces ahí estaríamos en presencia de los aldehídos aromáticos, y en caso de que sea un grupo alquílico estamos en presencia de aldehídos alifáticos. En el caso de las cetonas, el grupo carbonilo está unido a dos carbonos, o sea, dos grupos alquílicos que pueden ser iguales o diferentes. Entonces vamos a tener cetonas simétricas o asimétricas, y también pueden ser estos grupos alquílicos, pueden ser aromáticos. Entonces vamos a estar en presencia de las cetonas aromáticas. Y aquí tenemos el resto de otras familias de compuestos donde aparece el grupo carbonilo, que lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en el segundo curso de la química orgánica, o sea, en química orgánica 2, que es la familia de los ácidos carboxílicos, donde el grupo carbonilo está unido a un oxígeno. Este es el grupo de los ácidos. El grupo carbonilo también forma parte de los ésteres, que es otra familia de compuestos, de los anhídridos. Aquí tenemos dos grupos carbonilos, de los haluros de ácido, el grupo carbonilo unido a un halógeno, y de las amidas, ¿sí? O sea, el grupo carbonilo unido a un grupo amina. Vamos a ver un poquito la nomenclatura. Entonces, en el caso, el más pequeño de los compuestos carbonílicos aldehídicos es el formaldehído, donde el grupo carbonilo está unido a dos hidrógenos. Este lleva el nombre comercial ya conocido como formaldehído, que fue aceptada por la UPAC, pero para la UPAC la terminación al es la que se le da al compuesto carbonílico para los aldehídos. Entonces este compuesto, según la UPAC, se llama metanal. El que le sigue en la serie sería el etanal, cuando reemplazamos un hidrógeno por un metilo, conocido vulgarmente como acetaldehído. En el caso de tener el grupo carbonilo en un compuesto carbonado ramificado, vamos a respetar las normas de nomenclatura que veníamos utilizando, donde las ramificaciones deben quedar siempre en las posiciones más próximas al carbono 1. En este caso siempre cuando el grupo carbonilo es un aldehído, el grupo siempre es carbono 1, porque fíjense que el grupo carbonilo está unido a un hidrógeno por un lado, entonces siempre va a ser carbono 1. Y luego las ramificaciones deben ocupar las posiciones más próximas a ese carbono 1. En este caso tenemos el 3-cloro-4-metil-pentanal. La cadena lleva el nombre de la cantidad de átomos de carbono que contiene y la terminación al. En el caso de tener dos grupos carbonilos en la estructura, si el carbonilo está en la posición 1, va a tener la prioridad. Entonces al otro compuesto, el otro grupo carbonilo, se lo nombra como un sustituyente del primero. Es por eso que en este caso tenemos el 4-oxo-2-hexenal. Aquí tenemos el 2-butinal. El carbono 1 es el que tiene el grupo metilo, no donde está el triple enlace. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. En el caso y aquí tenemos el aldehído aromático más relevante, que es el benzaldehído, o también conocido como benceno carbaldehído. Pero el nombre
aceptado por la IUPAC es el benzaldehído. Por otro lado tenemos las cetonas, cuando el grupo carbonilo está unido a dos grupos alquílicos. La cetona más pequeña de todas es la acetona o propanona. Las cetonas se las denomina con la terminación ona según IUPAC y indicando la cantidad de átomos de carbono que tiene en la estructura. Por eso esta es la propanona. En el caso de, en este caso, cuando el grupo carbonilo está formando cetona, es importante indicar la posición del grupo cetónico. Aquí tenemos la etilmetilcetona o butanona, que es el nombre IUPAC. Aquí en este caso no es necesario poner 2-butanona porque ya que el carbonilo esté en este carbono o en este carbono siempre va a ser butanona. Bueno, en el caso de tener otros sustituyentes que tengan oxígeno en la estructura, por ejemplo el oxidrilo es secundario al carbonilo. Entonces, en este caso esto va a ser una acetona hidroxilada. Pero la enumeración de la cadena se hace en base a la prioridad del grupo carbonilo, que tiene prioridad sobre el oxidrilo. Y en este caso, el oxidrilo se lo nombra como un sustituyente. Entonces, por ese motivo, este compuesto es el 5-hidroxi, 6-hepten, 3-ona. Bueno, entonces tenemos ejemplos de entonces cetonas mixtas. En este caso, una cetona que tiene un grupo arílico y un grupo alquílico. Entonces esta es la conocida vulgarmente como acetofenona o fenilmetilcetona. Fenilmetilcetona. Y esta es una cetona aromática, la difenilcetona, que tiene el grupo cetónico unido a dos anillos aromáticos. Bueno, en base a las propiedades de los aldehídos y cetonas, podemos decir que primero vamos a analizar al carbono, que es un carbono que tiene una hibridación sp2, o sea, una geometría trigonal planar, donde está formando un enlace simple sp2p con el oxígeno y un enlace y otro enlace simple pi entre los dos orbitales p del carbono y del oxígeno. La longitud del enlace carbono-oxígeno es de 1,23 Armstrong, es más pequeña que la de un alqueno, que es de 1,34 Armstrong. ¿Sí? Como debido a esta, fíjense, el ángulo de enlace es de 121 grados, o sea, un ángulo de una geometría trigonal planar. Debido a la polarización de los enlaces pi sobre el oxígeno, debido a esa capacidad de polarizar que tiene sobre el oxígeno, fíjense que el grupo carbonilo presenta estructuras de resonancia. O sea, entre estas dos se encuentra la estructura real del grupo carbonilo, donde una de las estructuras resonantes es neutra y la otra presenta separación de cargas. Como consecuencia de esta polarización del grupo carbonilo, el enlace carbono-oxígeno es más corto y es más fuerte y más polarizado que el enlace carbono-carbono. Además dijimos recién que era a su vez, sí, más corto, perdón, 1,23 Armstrong. Presenta la estructura de resonancia, como dijimos recién, la forma resonante con separación de cargas, explica lo que dijimos recién, que como consecuencia de la polarización del grupo carbonilo, la mayor densidad electrónica se establece sobre el oxígeno, dejando deficiente al carbono con menor densidad electrónica. Pero la estructura mayoritaria del grupo carbonilo es bajo la forma ceto, bajo la forma neutra. Como consecuencia de esta polarización del grupo carbonilo, de su estructura, dijimos que tiene un centro de carga negativa sobre el oxígeno, o sea, mayor densidad electrónica sobre el oxígeno y menor densidad electrónica sobre el carbono. Esto hace que el tipo de interacciones intermoleculares que se establecen entre las moléculas aldehídicas o cetónicas sean interacciones de tipo dipolo-dipolo, y eso se va a reflejar en el comportamiento del punto de fusión, del punto de ebullición, en las propiedades físicas. Fíjense
que este compuesto, los aldehídos y cetonas, al tener entonces tipo de interacciones dipolo-dipolo por esta polarización que se genera sobre el grupo carbonilo, tienen puntos de ebullición más altos que, por ejemplo, un alcano de peso molecular similar o un éter de peso molecular similar. Por ejemplo, el propanal tiene un punto de ebullición de 49, la acetona un punto de ebullición de 56. Respecto al butano, que tiene un punto de ebullición 0, y el metoxietano o etil-metil-éter, que tiene un punto de ebullición de 8. Estos compuestos, tanto el alcano como el éter, no tienen fuerzas de interacciones intermoleculares de tipo dipolo-dipolo, sino que solamente tienen interacciones de tipo Van der Waals, y las del éter también muy poquitas, una muy baja, menores interacciones. Y en cambio, estos compuestos carbonílicos sí tienen menor punto de ebullición que un alcohol. ¿Por qué? Si recuerdan, los alcoholes pueden formar uniones puente hidrógeno entre sí, y las uniones puente hidrógeno, si bien son un tipo de unión dipolo-dipolo, son mucho más fuertes que las dipolo-dipolo convencionales. Fíjense cómo se traduce eso bien en el punto de ebullición, que es mucho más alto, 97 grados. Bueno, como consecuencia también de esta polarización del grupo carbonilo, vamos a tener reacciones sobre el grupo oxígeno, sobre el oxígeno, que va a ser un centro básico de Lewis, un centro nucleofílico atacable por electrófilos, y el carbono va a ser un centro electrofílico atacado por nucleófilos. O sea, vamos a tener estos dos tipos de reacciones, y también vamos a tener reacciones sobre el hidrógeno, sobre el carbono alfa, que es el carbono adyacente al grupo carbonilo, que debido a esta polarización generada por el oxígeno, este hidrógeno del carbono alfa, uno de los hidrógenos del carbono alfa, se encuentra labilizado, porque toda la densidad electrónica o el desplazamiento electrónico se encuentra hacia el oxígeno. Entonces, este enlace carbono-hidrógeno está debilitado y puede ser sustituido el hidrógeno en presencia de una base. Por eso se dice que este hidrógeno tiene un carácter de ácido débil. Otra propiedad que tienen solamente aquellos compuestos carbonílicos que tienen hidrógeno en el carbono alfa es la tautomería cetonólica. La tautomería cetonólica es una tautomería similar a una isomería estructural, sería. ¿Qué era la isomería estructural? Es aquella donde los compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula desarrollada. Entonces, aquellos compuestos carbonílicos, aldehídos o cetonas, que tienen hidrógeno en carbono alfa, tienen tautomería cetonólica. ¿En qué consiste la tautomería? Hay una migración debido justamente a esta polarización del grupo carbonilo del hidrógeno del carbono alfa hacia el oxígeno, y este carbono que quedó deficiente en electrones, el enlace que lo tenía unido al hidrógeno forma un doble enlace con este oxígeno. Entonces aparece la forma enólica. Es un equilibrio entre estas dos estructuras. No es resonancia, sino que es un equilibrio, o sea que existen las dos estructuras en diferente proporción. Por supuesto, en la mayoría de los compuestos aldehídicos y cetónicos prevalece estos compuestos con hidrógeno y carbono alfa bajo la forma ceto. Fíjense que hay un 99,9% en esta forma, en el caso de la acetona, y un 0,003% bajo su forma enólica. Aquellos compuestos que carecen de hidrógeno en carbono alfa, como el formaldehído, el benzaldehído, la difenilcetona, no van a presentar tautomería cetonólica, solamente aquellos que tengan hidrógeno en carbono alfa. Bueno, ¿cómo podemos obtener aldehídos y cetonas? Como ya hemos visto en alcoholes, por oxidación de alcoholes, que es la más utilizada. Los alcoholes primarios van a dar aldehídos y los alcoholes secundarios van a dar cetonas. En el caso que querramos utilizar alcoholes primarios para obtener aldehídos, recuerden que tenemos que utilizar agentes oxidantes más débiles, por ejemplo el policromato de piridinio en dicloruro de metano, o sea en un medio no polar a temperatura ambiente.
ya que si utilizamos un agente oxidante más fuerte, como un permanganato o un dicromato, vamos a llegar al estado de ácido. Y nosotros aquí queremos obtener aldehídos. Entonces utilizamos el cromoclorato de piridina. Por ejemplo, aquí tienen el 2-etil, 2-metil, un butanol y vamos a obtener el 2-etil, 2-metil butanal. Ahora, si queremos obtener cetonas, tenemos que partir de un alcohol secundario. En este caso, el ciclohexanol, en presencia de ácido crómico y un medio cetónico, vamos a obtener la ciclohexanona. Otro de los métodos para obtener aldehídos y cetonas es la ozonólisis de alquenos que vieron en la unidad 8. Dependiendo del tipo de alqueno que partan, que uno utilice para la reacción, podemos obtener 2 aldehídos, un aldehído y una cetona o 2 cetonas. Y por último, la hidratación de alquinos, que también la dieron en la unidad 8 de alquenos, donde a partir de alquinos con agua podemos llegar a obtener entonces alcohol. Primero alcoholes y después aldehídos y cetonas. Bueno, con respecto a las propiedades químicas, los compuestos carbonílicos van a dar reacciones de reducción, en general vamos a ver con agentes reductores como los hidruros y las catálisis ácidas con hidrógeno. Después vamos a tener la reducción de Clemmensen y Wolff-Kirchner, que son reducciones particulares, la oxidación, la reacción de Cannizzaro, que solamente la dan aquellos aldehídos y cetonas que carecen de hidrógeno en carbono alfa, la reacción de Baeyer-Billinghus, que solamente dan las cetonas, y por último la reacción de adición nucleofílica sobre el grupo carbonilo, donde vamos a tener distintos tipos de adiciones, de compuestos que se pueden adicionar al carbono, como ser agua, alcoholes, cianuros y derivados del amoníaco y compuestos análogos. Vamos a comenzar entonces con la reacción de reducción en general. Las reducciones en general las dan tanto aldehídos como cetonas. ¿Y a qué se van a reducir estos compuestos? Se van a reducir, si partimos de aldehídos, se van a reducir a alcoholes primarios. Y si partimos de cetonas, se van a reducir a alcoholes secundarios. Los agentes reductores que se utilizan son los hidruros metálicos, que pueden ser el tetrahidruro de aluminio-litio o el tetrahidruro de boro-sodio. En esta reacción se involucra el ataque nucleofílico del hidruro sobre un carbono carbonílico. Fíjense, aquí tenemos el mecanismo. Tenemos el compuesto carbonílico y debido a la polarización entonces del grupo del oxígeno, toma el par electrónico, el carbono queda deficiente y el hidruro, como el aluminio es más electropositivo que el hidrógeno se queda con el par electrónico y entonces va a atacar como un hidruro a este carbono deficiente. Entonces es como una reacción de adición. Se adiciona entonces el hidrógeno del aluminio-litio. Mientras tanto, el aluminio que queda deficiente en electrones interacciona con el oxígeno que quedó negativo, este sería el intermediario de la reacción, y luego se produce una hidrólisis en medio ácido donde se rompe este enlace oxígeno-aluminio y aparece el hidrógeno, de tal manera que obtenemos el alcohol correspondiente, más hidróxido de litio y trihidróxido de aluminio. En el caso de cetonas, en este caso la ciclohexanona, con tetrahidruro de aluminio-litio en medio acuoso ácido, llegamos a obtener el ciclohexanol, que es un alcohol secundario. La reducción de Clemmensen y Wolff-Kirchner son reducciones particulares donde el grupo carbonilo se reduce a un grupo metilénico. ¿Sí? Es una reducción más fuerte. En el caso de la reducción de Clemmensen involucra la presencia de amalgama de zinc-mercurio en ácido clorhídrico concentrado, y la de Wolff-Kirchner implica el calentamiento con hidracina utilizando en un medio alcalino, utilizando alcohol de alto punto de ebullición. Por ejemplo, en la de Clemmensen tenemos la 1-fenil-1-butanona, presencia de amalgama de zinc, mercurio en ácido clorhídrico, y el grupo carbonilo se reduce a un grupo metilénico, obteniendo el butilbenceno. Y en la de Wolff-Kirchner
un propanona en presencia de hidracina en medio alcalino y dietilenglicol, o sea que es un alcohol de alto punto de ebullición, como les decía anteriormente, se reduce este grupo carbonilo al grupo metileno obteniéndose el propilbenceno. Es una reducción más fuerte porque llegamos hasta el grupo metilénico. La oxidación. Los aldehídos se oxidan con mucha facilidad a ácidos carboxílicos, pero no las cetonas. O sea que las cetonas no se oxidan con estos reactivos. O sea, ni con permanganato, ni con trióxido de cromo, ni con óxido de plata. En cambio, los aldehídos sí. Así que se puede utilizar este tipo de reacción para diferenciar un aldehído de una cetona. En el laboratorio van a hacer esta reacción, la reacción de los aldehídos con el diaminplata, o llamado también reactivo de Tollens, que se lo prepara in situ en el laboratorio a partir de nitrito de plata y en medio alcalino y luego basificando la solución con amoníaco para finalmente obtener este complejo, que es un complejo llamado diaminplata, que es el agente oxidante. Este complejo diaminplata va a oxidar al grupo carbonilo a un grupo carboxílico, ¿sí? A una sal de ácido, en realidad va a quedar el anión de un ácido, mientras que la plata 2+, se va a reducir a plata 0. Entonces, en el tubo de ensayo de la reacción se ve como todas las paredes del tubo de ensayo quedan de color plateado, y eso es con esa visualización confirmamos que el resultado es positivo. El otro tipo de reacción que dan tanto aldehídos como cetonas es la reacción de Cannizzaro, pero solamente dan aquellos compuestos carbonílicos que carecen de hidrógeno en carbono alfa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el benzaldehído, el formaldehído, el trimetilacetaldehído, ¿sí? Esos son compuestos que van a dar la reacción de Cannizzaro. ¿En qué consiste la reacción de Cannizzaro? Es una reacción de autooxidación-reducción, o sea, donde el compuesto carbonílico, al mismo compuesto carbonílico, se reduce y se oxida a la vez. En el laboratorio van a trabajar con benzaldehído y van a obtener benzoato de sodio y finalmente ácido benzoico y alcohol bencílico. También se puede hacer el benzaldehído, o sea, una mezcla de dos aldehídos, benzaldehído y formaldehído. En este caso, el benzaldehído se reduce a alcohol bencílico y el formaldehído se oxida a ácido fórmico. A esta reacción se la conoce como Cannizzaro cruzada. El mecanismo de la reacción de Cannizzaro es el siguiente. En el compuesto benzaldehído, el grupo carbonilo toma el par electrónico de tal manera que deja deficiente a este carbono. Entonces el oxidrilo del medio básico ingresa, se adiciona al carbono, hay una adición, formándose este compuesto que es el primer intermediario, y en la segunda etapa este intermediario reacciona con otra molécula de benzaldehído, donde el benzaldehído el oxígeno toma el par electrónico, el carbono queda deficiente, y un hidruro del intermediario, debido a que el oxígeno con su carga negativa vuelve a formar el enlace con el carbono va a tener exceso de valencia, entonces debe perder una valencia con el hidrógeno. Y ese hidruro es el que migra y se une al carbono deficiente en electrones. De tal manera que se forma este ion, este alcóxido, más el ácido carboxílico. Este alcóxido, debido a que el ácido pierde el hidrógeno, este hidrógeno viene a unirse a este alcóxido, de tal manera que se forma el alcohol bencílico y el ácido queda bajo su forma carboxilato. Finalmente este carboxilato, si estamos trabajando con hidróxido de sodio, se forma el benzoato de sodio. Entonces, como producto de la reacción de Cannizzaro que van a hacer en el laboratorio, van a tener benzoato de sodio por un lado y alcohol bencílico por el otro.
Y con respecto a otra reacción que solamente la dan las cetonas, que es la reacción de Baeyer-Billinghus, es una reacción de oxidación, pero solamente la dan las cetonas. En este caso, las cetonas con peroxiácidos, que son los uno de los oxígenos del peroxiácido se inserta en el grupo carbonilo y uno de los carbonos unido de la acetona para dar un éster. El producto de esta reacción es un éster, no es un ácido carboxílico, pero sí se la conoce como una reacción de oxidación porque da un compuesto con mayor cantidad de oxígenos a partir de las cetonas. Entonces, en presencia de un peroxiácido y acetona se forma el éster correspondiente, hay una migración del grupo de un oxígeno al unirse con el grupo alquílico de la acetona, de tal manera que aparece el grupo éster y un ácido como consecuencia. Hay migración del grupo alquílico. En general, el grupo más sustituido es el que migra. Y hay retención de la configuración en este caso, o sea, no cambia la configuración, por eso se dice que la reacción es estereoespecífica.